Si tu presupuesto se encuentra entre los 200,000 y los 350,000 pesos mexicanos, aquí te dejo mi selección de top autos más accesibles con mejor costo-beneficio para este ciclo escolar 2022-2023. En la primera posición de esta lista encontramos nada más y nada menos que al Renault Kwid, porque es uno de los autos más accesibles, si no es que el más barato del mercado, porque con un precio que inicia desde los 209,900 pesos mexicanos, aproximadamente $10,500 norteamericanos, este pequeñín tiene una gran relación costo-beneficio para que lleves a tus hijos o a tus hijas a la escuela en este ciclo escolar 2022-2023. Personalmente, una de las cosas que más me gusta en la actualidad sobre Renault Kwid es que ya está en su segunda fase, como le llama la marca, o acaba de tener un cambio importante, tanto exterior como interior, y en algunas cosas de desempeño, pero sobre todo aumentó el nivel de seguridad desde la versión básica, y eso que antes ya tenía buen nivel para su precio, incluyendo ahora el sistema de control electrónico de estabilidad para evitar volcaduras, el control electrónico de tracción para evitar derrapes, el sistema de frenos antibloqueo ABS, la distribución electrónica de frenado, el asistente de arranque en pendientes y el sistema de alerta de pérdida de presión en los neumáticos, así como el control electrónico de estabilidad vertical del vehículo, además de las 4 bolsas de aire, 2 frontales para conductor y pasajero y las bolsas de aire laterales, junto con su estructura reforzada y las barras de protección en las puertas, y todo esto equipándolo desde la versión básica, además de que tiene un motor 1.0 litros muy ahorrador de combustible, pero que te puede dar buena potencia si necesitas salir a carretera. Renault Kwid es posiblemente el mejor costo-beneficio para llevar a tus hijos o a tus hijas a la escuela en este ciclo escolar. Otra de las cosas que me encantan de Renault Kwid es que en esta fase 2 del auto en nuestro país, el diseño interior ya cambió, ya es más elegante, más sofisticado, tiene una pantalla que se ve más bonita con una interfaz renovada, así como un interior bastante cómodo para su precio. En mi opinión, es un auto donde pueden caber 4 adultos cómodamente, o 2 adultos en las plazas delanteras y 3 menores de edad en las plazas traseras, ya que sí, efectivamente no es un auto muy grande o muy ancho, pero también esta cuestión del tamaño puede ser un plus, sobre todo si vives en ciudades donde encontrar un lugar de estacionamiento es un problema o que tienen calles pequeñas. Además que el tamaño más pequeño te ayuda también a la eficiencia de combustible. Ahora, ¿qué dicen los reviews de otras personas sobre este vehículo? Bueno, la gente de Motor Pasión dice que el Kwid 2023 es un City Car renovado a conciencia. Nuestros camaradas de Solo Autos by Autología dicen que es el mejor urbano por tu dinero. Alonso Maldonado también dice que es el mejor por alrededor de 200,000 pesos. Y en el segundo 43 de su nuevo video de primer vistazo a Renault Kwid, Gabo Salazar de Autodinámico dice que él cree que este es el mejor coche que te puedes comprar con la menor cantidad de dinero. Por esto y muchas cosas más, el SUV de los compactos Renault Kwid es el primero en nuestra lista, pero sabemos que no es el auto más espacioso, y si tu familia necesita un poco más de espacio pero no desea romper el cochinito, en la siguiente posición para llevar a tus hijos o tus hijas a la escuela en este ciclo escolar encontramos a 2 autos compartiendo esta posición, el Mitsubishi Mirage G4 y el Dodge Attitude, que para efectos de casi cualquier comparación son prácticamente el mismo vehículo, porque hasta el momento siguen siendo fabricados por Mitsubishi. De hecho, Attitude es un Mirage rebrandeado como Dodge, que le cambian los frentes y algunas cosas de diseño en el interior y así, pero básicamente son los mismos fierros. Attitude y Mirage me fascinan porque son autos bastante amplios en su interior, pero también son autos muy eficientes de combustible, y sabemos que la eficiencia de combustible es muy importante a la hora de llevar a los niños, a las niñas al colegio todos los días, porque en muchas ocasiones tienes que hacer fila muy larga para poder entregarlos en la puerta. ¿Qué tan bueno es el rendimiento de combustible de estos vehículos? Es una excelente pregunta, así que vamos a checar la prueba del Mirage G4 versus 1 litro de gasolina, y de antemano les digo que este ha sido el vehículo con el mejor rendimiento de combustible que jamás hayamos probado en el canal. 1 hora aquí circulando, 30 kilómetros recorridos con 1 litro, y ya quiero que esto termine. Nunca había sentido la necesidad de que se acabara una prueba.
Ahí está, ya se está muriendo. Ya siento que se muere. Estoy acelerando y ya no responde nada. Salimos en el kilómetro 64 y está llegando hasta el kilómetro 102. ¡102! ¡Wow! 38 kilómetros con un solo litro de combustible. Claro, a nivel del mar, conducción muy dócil, con el aire acondicionado apagado. No rebasamos los 50 kilómetros por hora. Trataba de ir en quinta, sistema stop and go, auto start stop encendido. Ahorraba combustible deteniendo la máquina en los altos, todo este tipo de cosas. Pero... Lo lograste. Lo logré, sí. Ok, ya sé lo que estás pensando, es impresionante, sí, es increíble para muchos, sí. Sin embargo, si sabes cómo sacarle buena eficiencia, mínimo puedes estar acariciando los 18 a 22 kilómetros por litro en ciudad a bordo de cualquiera de estos dos autos. Además de que, por ejemplo, Mirage me consta que cuenta con 6 bolsas de aire, asistencias de seguridad activa, mucho espacio y la tecnología de tiempo variable de apertura de válvulas en el motor que te permite mucho torque y mucha potencia aun cuando vas cargado subiendo pendientes empinadas. Y si no me crees, vamos a ver un pedacito de la prueba que hicimos subiendo desde nivel del mar hasta 3000 metros de altura en el Espinazo del Diablo. 5 personas, pesos completos, con maletas y toda la cosa. La primera mitad de subir el Espinazo del Diablo fue fácil, más o menos hasta aproximadamente los 1200, 1300 metros sobre el nivel del mar, pero a partir de eso ya nos encontramos con mal clima, está lloviendo, hay niebla, hay curvas bastante cerradas, muy sinuosas, hay vehículos de transporte pesado, trailers también. Todo esto pues me dificulta bastante la conducida. 5 a bordo y subió el Espinazo del Diablo como si nada, exigiéndole bastante a la velocidad y a las revoluciones. La diferencia básica, además del diseño entre Mirage G4 y Dodge Attitude, es también el precio. El Attitude puede ser un auto un poquito más barato, aunque sean los mismos fierros. Y si se trata de llevar a tus hijos o tus hijas a la escuela en este nuevo ciclo escolar y no quieres romper el cochinito, tal vez podrías optar más por Attitude que por Mirage, pero eso ya te lo dejo cuando tú vayas a la agencia y conozcas los autos en persona. Pero ¿qué dicen los demás probadores de coches del país sobre el Mirage G4? Bueno, el Alonso Maldonado, en la prueba que hizo hace aproximadamente un año, dice que el Mirage G4 es el sedán que te da mayor seguridad por menos dinero en México, y estoy completamente de acuerdo, porque aunque Renault Kwid ya viene mucho más seguro en esta nueva versión, Kwid es el SUV de los compactos, mientras que Mirage o Attitude pues son sedanes, ya tienen la cajuela, puedes llevar las mochilas, los artículos escolares y todas las cosas que necesitas si quieres allá atrás en la cajuela. La banda de Motor Pasión también nos dice que Mirage G4 es un caballo de batalla que les gusta por su espacio y su eficiencia, mientras que Alejandro Torres de Velocidad Total se pregunta si el Dodge Attitude, que es básicamente el mismo auto, es el mejor auto para Uber, y al final de su video su conclusión es que por su precio, todo lo que te brinda el vehículo es posiblemente la mejor opción debido al espacio y la cajuela. Y si es bueno para Uber, va a ser bueno también para la escuela, para llevar a las hijas, para llevar a los hijos al colegio, o incluso para que tú, universitaria o universitario, vayas en tu Attitude o Mirage a clases en este nuevo ciclo escolar. Pero ¿qué tal si quieres más? ¿Qué tal si tu presupuesto es un poquito más que eso y ya estás rascándole a los 300,000 pesos mexicanos o alrededor de 15,500 dólares norteamericanos? ¿Qué te puedes comprar para llevar a tus hijas al colegio en este nuevo ciclo escolar? Pues bien, ¿qué tal si además de espacio y comodidad te interesa el diseño? ¿Qué tal si deseas que cuando llegues en la fila de autos de padres de familia en el colegio, la gente te voltea a ver porque tu vehículo tiene un diseño más vanguardista e incluso con un efecto de techo flotante? Pues en ese caso, esa combinación de elegancia por un precio que todavía no termina de descalabrar tus ahorros para que puedas ir a la escuela a gusto en este ciclo escolar, no podemos estar hablando de otro auto más que nada más y nada menos que del Nissan Versa, con un precio desde los 299,000 pesos mexicanos. El Nissan Versa ha sido el top auto compacto más vendido por bastante tiempo, tanto en su generación anterior como en esta generación. ¿Qué te da el Versa por este precio? Te da un coche bastante elegante, súper cómodo, muy seguro también, 6 bolsas de aire, todas las asistencias de seguridad activa, conectividad Bluetooth en la versión base, y a partir de la
segunda versión ya hay pantalla con infoentretenimiento, con Android Auto, Apple CarPlay, inalámbricos, etc. De hecho, el Versa para muchas personas es uno de los mejores autos compactos costo-beneficio, punto. No es necesariamente el más barato, como ya hemos visto, pero Versa, por su combinación de características, tecnología, diseño, es un carro que muchas familias favorecen a la hora de comprarse un carro nuevo y sobre todo a la hora de ir a la escuela, a la hora de subir a las mochilas, a la hora de tener que darle raite o un aventón o llevar a tu hijo a la casa del amiguito o de la amiguita para hacer tareas, aunque eso ya casi no se usa porque los plebes ya hacen más videollamadas en la actualidad, o a la hora de que hagan pijamadas o que tienes que llevar mochilas o las patinetas o los patines. El Versa es un auto muy versátil que se ve muy bonito y a muchas familias les empalaga, además de que tiene muy buen rendimiento de combustible, y para eso vamos a checar la prueba de Nissan Versa versus un litro de gasolina. 22 kilómetros recorridos, media hora andando, 10 kilómetros de ciudad, 12 kilómetros de carretera. Nada mal para el nuevo Nissan Versa 2020. ¿Qué tal, mi gente? 22 kilómetros por litro es bastante impresionante, aunque sí reconozco que esta prueba fue realizada a 2000 metros de altura, que influye en el consumo, pero en condiciones muy ideales. Entonces, en condiciones más realistas, Versa te puede estar dando entre 12 y 15 kilómetros por litro con aire acondicionado encendido y con tus hijos, tus hijas, las mochilas y lo que sea que necesites para que vayan a la escuela, a la clase de danza, a la clase de karate, a la clase de lo que quieras. Y es un auto que vale mucho la pena porque su conducción es muy suave y muy cómoda. Su aceleración es lineal, la suspensión es suave, la dirección es electroasistida y, como dije antes, muy elegante. ¿Qué dicen los demás expertos probadores de autos sobre el Versa? Aquí sí, ni siquiera voy a entrar en camisa de 11 varas porque todo el mundo opinamos que el Versa es un auto bastante bien balanceado, y aunque algunas personas critican unas cosas más que otras, es innegable. Sus números en ventas como top auto compacto más vendido por mucho tiempo lo sostienen. Pero ¿qué tal si el Versa no es para ti? ¿Qué tal si tú estás buscando un SUV para la familia y Renault Kwid, el SUV de los compactos, no te satisface porque sí quieres un poco más de espacio, de tamaño y de SUV en tu SUV? Pues bueno, el SUV compacto más barato y con mejor relación costo-beneficio, en mi opinión, de una marca reconocida es Chevrolet Groove, que con su precio inicial desde 347,900 pesos mexicanos es la apuesta de la marca para venirse a comer una gran rebanada del pastel en ese mercado. Me tocó conducir Chevrolet Groove en Oaxaca y probarla allá, y tengo que reconocer que me sorprendió la cantidad de confort, equipamiento y diseño que tiene este SUV. Si estás buscando poder llevar más maletas, más triques, ponerle un rack para bicicletas para irte el fin de semana con tus hijos, o hacer un viaje de vacaciones con la familia cuando pase el ciclo escolar o cuando vengan las vacaciones escolares de diciembre, entonces Chevrolet Groove definitivamente puede ser para ti. Gracias a su diseño elegante pero deportivo, a sus características de comodidad y conveniencia más sofisticadas como entrada sin llave y encendido con botón, o incluso a que podemos encontrar versiones de Chevrolet Groove con techo panorámico, que es una característica que solo regularmente ves en autos premium o de gama mucho más cara. Groove cuenta con pantalla táctil de 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, estructura de acero reforzada en la cabina con barras de protección en las puertas, 4 bolsas de aire, y sí estoy de acuerdo contigo, me gustaría ver más bolsas de aire aquí, pero recordemos que este es el SUV más barato de una marca reconocida a la venta en la actualidad, así que definitivamente te van a voltear a ver cuando vayas a recoger a tus hijas al colegio a bordo de tu Groove. Cuenta con sistema Stability Track, que es exclusivo de Chevrolet, que combina características del control de tracción, del control de estabilidad y otras cosas avanzadas de seguridad activa para hacer tu conducción siempre segura. Además, hay cámara de reversa, sensores para el monitoreo de presión de aire de las llantas, incluso control de velocidad crucero, que todo esto en un SUV tan amplio, tan espacioso, tan cómodo y tan a gusto para llevar a tus hijos al colegio, a la escuela en este ciclo escolar, convierten a Chevrolet Groove en posiblemente la mejor opción costo-beneficio por su tamaño si estás buscando esta cantidad de espacio y deseas también estar ya en estas ligas de vehículo. Por eso Groove está en esta lista.